joven usted abandonó el hemiciclo con el tema de los préstamos, legislador. ¿Qué lo motivó a eso? Y lo seguiré haciendo porque no podemos seguir, los legisladores no podemos ser cómplices de seguir aprobando préstamos cuando el Estado está derrochando dinero, aumentando la nómina pública. Y no sé si ustedes precisan el momento cuando el gobierno había dicho que renunciaba o que cerraba la relación diplomática con Venezuela y 5 días después nombró un cónsul, imagínense, de cobrar dinero sin hacer un trabajo. A mí lo que me da pena, no sé si ustedes en los barrios han visto esos, digamos, los ladrones populares de goma de carro, de retrovisores. Y fíjense que es muy común que cuando van a robarse las gomas, dejan el carro en 4 bloques. A mí me parece que el gobierno hasta los bloques se va a llevar. Es lamentable. ¿Qué gobierno es este? Nos va a dejar sin los bloques al pueblo dominicano. ¿Va a dejar fuera en 4 bloques? Sí, peor aún, no va a ser lo que hace el delincuente popular que lo dejaba en 4 bloques. Ellos se van a llevar hasta los bloques. Da pena cómo vamos a llegar al 2028.